Tengo una mujer de 55 años que acude porque tiene una masa pélvica y ha perdido de peso. Y la masa es de 5 centímetros, está en el anexo izquierdo. Le han hecho una endoscopía y en endoscopía en el estómago han puesto una lesión sospechosa de malignidad. Le han hecho una laparotomía exploratoria y le han resecado una masa anexial cuya anatomía patológica muestra esto, células en anillo de sello. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, tengo un tumor en estómago y tengo un tumor, ¿no? Que está en ovario, ¿no? En el anexo, ¿no? En el ovario. Entonces, doctor, ¿uno generó al otro o capaz son tumores independientes? No. Cuando te manden una pregunta así, lo más probable es que estén diciendo o que se refieran al tumor de Krokenberg. El tumor de Krokenberg es un tumor que es generado, es un tumor gástrico, o sea, del estómago, es un adenocarcinoma, es un adenocarcinoma con células en anillo de sello que hace metástasis al ovario. ¿Qué hace metástasis al ovario? Entonces, el tumor primario se encuentra en el estómago. El secundario, las metástasis, se encuentran a nivel de los órganos pélvicos. Entonces, aquí el tratamiento, bueno, básicamente la resección tiene que ser doble, ¿no? Tanto para el primario como para ese tumor de ovario. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Mujer de 28 años que consulta por infertilidad primaria y sangrado menstrual abundante, sangrado un montón. Dice, la presión es 120/70, no es taquicárdica y el útero tiene 8 centímetros de longitud y hay una tumoración compatible con un mioma submucoso de tipo 1, submucoso de tipo 1. Pero mira cuánto mide, 4 centímetros. A nivel del fondo, no masas anexiales. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? Entonces, cuando uno ve un mioma que es FIGO, FIGO uno, ¿no? FIGO uno, FIGO 2, FIGO uno, FIGO 2, o hasta FIGO cero, entonces estos miomas que están acá pueden sacarse por histeroscopía quirúrgica. Histeroscopía quirúrgica. Cuando es un mioma que es FIGO 3, 4, 5, ¿no? 5, 6. Entonces, estos miomas van a sacarse por una miomectomía abdominal. Pero si es un mioma que es un FIGO 7, por ejemplo, entonces este mioma también puede sacarse por una miomectomía abdominal, pero si es que hubiera laparoscopio, se diría una miomectomía laparoscópica, laparoscópica. Y los FIGO 8 son aquellos que son de localizaciones como que infrecuentes, como los cervicales, los parásitos, ¿no? Etcétera. Entonces, esos miomas que pueden detorcer, se estudian, el manejo es individualizado, no te olvides. Entonces, el detalle aquí, la duda, es que mide 4 centímetros. Uno puede hacer una histeroscopía quirúrgica, pero las recomendaciones te dicen que tenga que tener un máximo de 3,5 centímetros hasta 4 algunos te dicen ya, pero sobre todo el límite es 3,5. Entonces, para Condalene esta clave fue la letra D, pero en realidad es como que teniendo en duda, ¿no? Pero se puede hacer una histeroscopía, claro, se puede hacer una histeroscopía. Mujer, 35 años, que acude a chequeo ginecológico, asintomática, el examen del el útero está a 7 centímetros. Mira, es asintomática, tiene 7 centímetros de útero y un tumor de 3 centímetros en el fondo, no es doloroso. Es un mioma uterino FIGO 7, o sea, es un subseroso, subseroso. Entonces, este es su útero, y por acá está su tumor, en fondo, subseroso. Según FIGO, de 3 centímetros, ¿no? O sea, todo esto mide 3 centímetros. El otro está grande, claro, entonces lo saco. Puedes sacarlo, pero ¿qué te dice que la paciente cómo está? Asintomática. Te pregunto, ¿vas a hacerle algo a esa paciente que está asintomática? No. Y todavía está.
le falta ya poco para entrar a la perimenopausia. Entonces, esta paciente vamos a manejarle con una conducta expectante. Expectante. Si te dijera que la paciente quiere operarse, la paciente refiere cuadros de dolor continuos, cíclicos, entonces ni modo, ahí sí puedes entrar. Y el tratamiento sería, ¿qué cosa? Una miomectomía laparoscópica. La clave, la letra B. Mujer de 43 años, dice, presenta miomatosis uterina con un útero de 14 centímetros. Se realiza embolización de arterias uterinas. 5 días después acude a emergencia por presentar dolor pélvico, náusea, vómito, fiebre de bajo grado y malestar que empeoró las últimas 48 horas. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Entonces, esta paciente ha tenido o tiene su cuadro de miomatosis, es de 43 años, y le han hecho embolización de arterias uterinas. Y que después de la embolización, mira, tardíamente está presentando complicaciones. Entonces, ese es el famoso síndrome post-embolización. Embolización. Este síndrome, ¿no? Consiste justamente en ello, ¿no? En una paciente que viene por malestar, por fiebre de origen desconocido, por náuseas, dolor y está vomitando y generalmente te viene al día o a los 2 días después de haberse operado. Esta paciente tenía como 5 días, pero dice que comenzó hace 2 días. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Ya, pues, doctor, entramos a hacer operaciones. No, no vas a esperar a hacer operaciones de quitar el mioma, porque el dolor no es por el mioma, el dolor es a causa de lo que han empleado para hacer la embolización, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer acá es darle analgésicos y líquidos intravenosos. Analgésicos y líquidos intravenosos. La clave, la letra C, el famoso síndrome post-embolización. Mujer de 45 años, hace una semana presenta tumoración a nivel vulvar y es su quinto episodio en los 10 meses. O sea, esa paciente cada 2 meses ha estado con esa tumoración que llena y llena, ¿no? A pesar del tratamiento con incisión, drenaje y marsupilización. Cuando te dicen eso, ya te están diciendo que se trata de un quiste de Bartolino. Pero, ¿cuál es el detalle? Que es su quinto episodio. Entonces, ya lo han marsupializado. La tumoración es de 4 centímetros. Si yo lo dibujo, sería algo así, ¿no? Ahí está los labios menores y el labio mayor es así. Acá está la tumoración y por acá, por ejemplo, el labio mayor por acá. Entonces, tengo una tumoración ahí que está protruyendo, ¿no? Y esta tumoración es aproximadamente de 4 centímetros. Entonces, en esta paciente, ¿qué es lo que yo debo hacer? Doctor, ¿marsupialícelo nueva vez? O sea, su sexta marsupialización, no. Ya no tengo por qué hacerle una marsupialización. Si es este quiste que me está remitiendo en varias oportunidades, se dice que con 3 o más remisiones, entonces yo ya tengo que pensar en hacerle la quistectomía. Tengo que hacer la exéresis del quiste. No puedo hacer una sonda de Bohr, ¿no? Porque también se puede colocar, ¿no? Quizás alguien dice, no, doctor, por una sonda de Bohr. Claro, la sonda de Bohr es como si fuera una especie de sonda, ¿no? En la parte, que es en la parte ancha, en la parte anterior es ancha, perdón, y que se coloca, ¿no? En este quiste, y con esto lo permite drenar, ¿no? Pero no, ya le han drenado en varias oportunidades, ya no sería así. Si fuera la primera o segunda oportunidad, quizás, pero ya no. Entonces la cirugía que se programa es una quistectomía, ¿no? La pregunta número 51 nos refiere a lo siguiente. Refieren, paciente 55 años, asintomática, que durante una eco-TB le han encontrado un quiste de 5 centímetros, unilocular, sin tabiques de paredes delgadas y sin factores de riesgo. Y miren cómo está ese CA125, que recuerden que es un marcador tumoral para carcinomas de tipo epidermoide, ¿no? O de origen de estirpe epitelial. No se olviden, ¿ah? Estirpe epitelial. Entonces, es un CA125 normal. Y el quiste es un quiste de tamaño y de paredes normales, o sea, de características normales. Por ende, a pesar de que la paciente tiene 55 años, esta paciente fácil puede quedar en observación. Entonces, aquí la clave es observación, dado que no tiene un criterio de severidad. Hay una calculadora que es el AGNES, ¿no? El IGNES
el Index Agnes, ¿no? En donde me calcule riesgo de una paciente de acuerdo a qué cosa, a las características ecográficas del quiste. Si el quiste tuviera más de dos características ecográficas alteradas, entonces me da un puntaje de 4 puntos, ¿no? Eso es lo que me menciona, ¿no? Si, por ejemplo, la paciente fuera posmenopáusica, como es tu caso de ella, también te da 4 puntos. Y si la paciente, por ejemplo, tiene un CA 125 de, digamos, ponle de 100, entonces estos tres valores se multiplican. 4 por 4 por 100 serían 1600. Se dice que cuando el valor es de más de 200, entonces esta tumoración tiene, digamos, más características para que sea una neoplasia ovárica. Pero este no es el caso de la paciente, porque la paciente tendría ninguna alteración ecográfica, que sería 1 punto. Es posmenopáusica, sí, tiene 4 puntos, pero su CA 125 es normal. Y recordemos que para una posmenopáusica tener 25 como máximo, ¿no? Bueno, básicamente el valor de 25, ¿no? Normal es para ella, para una posmenopáusica, ¿no? Este, y cuando yo lo multiplico, ello me sale aproximadamente 100, ¿no? Entonces, esta paciente no tiene características, tu quiste o su tumoración, de una tumoración maligna, ¿no? Entonces, la clave es la letra B. Paciente, 23 años, que el PAP dice que tiene un LIE de bajo grado. Hay un LIE de bajo grado. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Si bien es una paciente joven, recordemos que cuando uno hace una colposcopía, antes de hacer la colposcopía, ha hecho un Papa Nicolau, ¿no? Y en ese Papa Nicolau dice que le salía un LIE de bajo grado. Cuando uno tiene una displasia, que en este caso puede ser un LIE de alto grado o un LIE de bajo grado, entonces tiene que hacer inmediatamente un Papa Nicolau. El Papa Nicolau consiste, perdón, en una colposcopía. La colposcopía, la colposcopía consiste en la visualización directa del cervix con un microscopio de, digamos, de amplificación. Y en esta amplificación uno puede determinar varias zonas. Por ejemplo, acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? La parte más rosadita hace referencia al área de epitelio cilíndrico que corresponde al OCE o a la estructura del OCE, perdón, del OSI, ¿no? O sea, a la mucosa cilíndrica. Sin embargo, la área menos rosada obedece al epitelio policertificado plano sin queratina, sin queratina. Entonces, esta primera unión se llama unión escamocolumnar nueva. ¿Y por qué será nueva? Porque hay una antigua y la antigua es la original, la que llaman acá, porque cuando uno va avanzando en edad, la unión escamocolumnar va introduciéndose, va yendo, por ejemplo, por decirlo así, de afuera hacia adentro. De tal manera que podemos determinar zona de transformación 1, luego otra zona de transformación 2 y por último una zona de transformación 3 que prácticamente ya es invisible a nuestros ojos. Bien, entonces una paciente de 23 años va a tener una zona de transformación 1. Para esta paciente que tiene un LIE de bajo grado, lo que yo tengo que hacer es una colposcopía y en la colposcopía voy a realizar una inspección visual con ácido acético y voy a realizar también un test de Schiller, ¿no? Un test de Schiller que es aplicando Lugol, ¿no? Que es aplicando Lugol, como están viendo en esta imagen, ¿no? Si el Lugol, ¿no? El Lugol debería teñir en todo el lugar, ¿no? Es decir, debería, colorear a todo el cervix de negro, a todo el cervix de negro, ¿no? Excepto en las zonas en donde digamos, está la unión o está el epitelio cilíndrico, en donde tiene en menor intensidad. Si tuviera alguna lesión, este cuello, o una lesión neoplástica, el test de Schiller, ¿no? Me va a resultar con una estructura similar o al color de un marrón caoba, ¿no? ¿No? Marrón caoba. O, perdón, amarillo azafrán. Amarillo azafrán. Amarillo azafrán. Que es decir, es brillante, incluso luego uno lo ve, ¿no? Entonces, quiere decir que el Lugol no ha tenido ahí. Eso significaría que sería un Lugol negativo o un Schiller positivo para esa lesión. ¿Bien? Eso es importante. Entonces, para esta paciente que tenía un LIE de bajo grado, lo que yo tengo que hacer es una colposcopía de forma inmediata. Colposcopía.
De acuerdo al Colegio Americano, el inicio de la toma de Papa Nicolau, esto ya está normatizado, inclusive acá en Perú también se llega a tomar. La toma del Papa Nicolau se hace cuando se tiene 21 años. Entonces, es a los 21 años. Bien. Por ende, aquí la alternativa más correcta es la A. Sin embargo, están siempre esas recomendaciones que cuando la paciente ya ha iniciado las relaciones sexuales, también debería, digamos, tomarse, ¿no? Es otra recomendación, pero no es del Colegio Americano en realidad. Por ende, el Papa Nicolau debería tomarse a los 21 años. Recuerden que el virus del papiloma humano puede estar en cualquier superficie y los virus que tienen de mayor, digamos, que tienen de alto riesgo, ¿no? Para tener un NM de cervix, son los virus que son del 16, 18, 31, 33, 35 y posteriormente, ¿no? Son varios serotipos. Pero estos virus por lo general son por vía sexual. Es de ahí la importancia del Papa Nicolau en pacientes que han iniciado también su vida sexual. Para una paciente que tiene dolor en fosa ilíaca derecha y con un antecedente que se le ha hecho una biopsia de endometrio hace 5 días, además no tiene dolor a la movilización del cervix y a la palpación del nexo derecho. Eso nos recuerda una EPI, pero una EPI posterior a qué en ese caso, porque no ha habido ningún objeto de contaminación, sí, ha habido en este caso la biopsia del endometrio. Entonces, como la biopsia del endometrio ha sido como un medio de invasión hacia ese útero y por ende se ha ocasionado una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de una EPI? De primera elección, como estamos viendo acá, se le da ceftriaxona, ¿no? Ceftriaxona en dosis única, doxiciclina y puede dar metronidazol. Por ende, la clave es la letra C. Esta pregunta es bastante conocida. Siempre no se olviden esa triple terapia antibiótica. Doxi, ceftria, metro. Bien, pregunta número 55. ¿Cuál de los siguientes es un factor pronóstico positivo para la evolución favorable del cáncer de mama? Entonces, cuando uno tiene a una paciente que tiene un cáncer, una tumoración que es compatible para un cáncer de mama, entonces uno tiene que decir, ¿este cáncer es de bajo riesgo o de alto riesgo? Y tenemos cuatro características que nos van a permitir identificar eso. La primera característica, si el tumor es menor e igual de 2 centímetros, menor e igual de 2 centímetros, entonces quiere decir que ese tumor es de buen pronóstico para esta característica. Bien, si el tumor es de un grado histológico 1 o 2, o sea, tiene 1 o 2 grados o grado 2, entonces, hasta el grado 2, no se olviden, entonces también es un factor pronóstico positivo. Si tiene receptores hormonales positivos, entonces también es un factor pronóstico para que sea de bajo riesgo. Y si la edad es igual o mayor a 35 años, entonces mayor o igual a 35 años, también es un factor de bajo riesgo. Todos los que son, digamos, de alto riesgo son los opuestos, es decir, un tamaño más de 2 centímetros, ¿no? Por ejemplo, un tumor mayor de 3 centímetros no es un factor de riesgo, ¿no? Receptores hormonales que sean negativos, porque de esa manera no me va a actuar la quimio que yo pueda indicar, o grados histológicos 2 a 3 o que la paciente sea muy joven. Recuerden el fenómeno de anticipación. El fenómeno de anticipación hace referencia a abuelita que tuvo el NM de mama a los 50 años, la mamá lo tuvo a los 40 años y la hija lo puede tener a los 30, a los 25. Eso se llama el fenómeno de anticipación. ¿Bien? Entonces es importante entender ello. Este, por ende, si es que presenta receptores hormonales, eso será un factor pronóstico positivo. La clave es la letra C. Paciente de 32 años, quien se le realiza una evacuación uterina por enfermedad molar, sin evidencia de metástasis pulmonar o hepática. O sea, estamos hablando de una paciente que ha tenido una mola, una enfermedad molar, se le ha hecho una evacuación uterina, puede haber sido un AMEU, por ejemplo, ¿no? Pero posterior y obviamente yo le saqué su placa, yo le saqué su perfil hepática, le saqué su examen de laboratorio y salió negativo para todo, pero a los días te viene y te dice que viene por sangrado. Entonces uno dice, no le habré hecho bien el ameo, puede ser, ¿no? Puede que sea un ameo insuficiente, ¿no? Pero en este tipo de pacientes en los cuales recurren con HUA
y yo tengo evidencia de que no tiene metástasis a otros sitios, es decir, no se comporta como un coriocarcinoma, entonces lo que yo tengo que decir es que probablemente esa mola se esté comportando como una mola persistente. La mola persistente es aquella que a pesar del tratamiento, ¿no? A pesar del tratamiento, continúa básicamente con este comportamiento, ¿no? Y obviamente uno de ellos es el sangrado. Entonces, esta paciente deberían ir para quimioterapia. Por ende, el tratamiento aquí es quimioterapia. Por ahí nos falta la pregunta, ¿no? Doctor, ¿no se le puede realizar otro legrado? Claro que se puede realizar otro legrado, pero de por sí el tratamiento gold estándar antes que hacer un LU es la quimioterapia. Bien. Mujer, 44 años, que se le hizo una HAT radical con linfadenectomía pélvica. Linfadenectomía pélvica, por ende, han tenido que hacer, digamos, remoción de estructuras nerviosas, ¿no? Como te preguntan, ¿por qué tenía un NM de cervix estadio 1? En el postoperatorio inmediato presenta imposibilidad en la aducción de la pierna izquierda, así como también ausencia de la sensibilidad de la cara media del muslo izquierdo. ¿Qué nervio probablemente fue dañado? Entonces, yo te pregunto, en una histerectomía, ¿no? En una histerectomía, ¿qué nervios, radical, qué nervios podrían, digamos, tocarse en todo caso? Entonces, mira la imagen que está acá. Y a nivel pélvico, uno puede, digamos, estar en contacto con el nervio obturador, obturatriz, ¿no? Y con algunas ramas nerviosas, como por ejemplo del nervio femoral. Pero el nervio femoral va muy por atrás y va por estructuras profundas. Entonces, el nervio que de por sí va a estar en contacto en una HAT radical es el nervio obturador. ¿Cuál es el sector de inervación del nervio obturador? Justamente la zona medial. La zona medial o la cara medial de ambos muslos y todos los músculos abductores. Entonces, el nervio obturador está básicamente diseñado para hacer un movimiento de aducción posteriormente en estos músculos y además te da la inervación en la cara media de los músculos, de ambos músculos, ¿no? Por ende, aquí la clave es el nervio obturador. Siempre hay que tener cuidado con estas estructuras, pues que esas son las que se hacen o las que se toman en cuenta al momento de hacer una disección pélvica.